A menudo nos preguntamos, cuando hablamos de quienes impulsan cambios radicales en la fe y el funcionamiento de la Iglesia, si estas personas realmente creen. ¿Tienen la fe católica? En la mayoría de los casos, juzgar estas cosas no es lo más prudente, pero algunos dicen claramente que han sustituido la fe católica por valores seculares, valores mundanos, y luego intentan imponerlos a la Iglesia, alegando que lo que imponen es de hecho la verdadera fe católica. Esta sustitución de valores es particularmente evidente cuando observamos sus intentos de modernizar la Iglesia para hacerla más relevante en el mundo moderno. Creen firmemente que tienen la misión divina de actualizar la Iglesia, malinterpretando la voluntad de Dios como una invitación a cambiar los fundamentos mismos de la fe. A menudo apelan al concepto de una nueva Iglesia, una idea que se hace eco más del lenguaje de una nueva religión que de una continuación de la tradición centenaria de la Iglesia católica. Un ejemplo típico de esta mentalidad es la forma en que algunos miembros de la Iglesia tratan el Concilio Vaticano II. Para algunos, parece que la Iglesia se ha descarrilado desde entonces, atrapada en rituales rígidos y complejos que han mantenido alejada la Biblia de la gente. Este argumento, aunque a menudo adoptado por círculos protestantes, también ha sido adoptado por algunos católicos que ven la modernización como un retorno a las verdaderas enseñanzas de Cristo, ignorando siglos de tradición litúrgica y doctrinal. Esta percepción se ve alimentada además por una visión histórica distorsionada, en la que a menudo se acusa a figuras como el emperador Constantino de fundar una iglesia católica que traicionó la verdadera esencia del cristianismo primitivo. Algunos sostienen que la iglesia primitiva era pura hasta la llegada de Constantino, quien corrompió la verdadera enseñanza cristiana con sus reformas. Esta teoría es similar a la teoría del cautiverio babilónico propuesta por algunos protestantes, quienes sostienen que la verdadera iglesia ha sido capturada por fuerzas del mal. En el contexto católico moderno, esta narrativa se utiliza para justificar el regreso a una iglesia que creen que necesita deshacerse de rituales complejos y regresar a una forma de culto más simple y accesible. Sin embargo, este enfoque a menudo ignora la profundidad y riqueza de la tradición litúrgica y doctrinal que ha caracterizado a la Iglesia católica durante siglos. Cardenales como Robert Sarra han criticado duramente esta tendencia, calificándola de forma de ateísmo práctico. Según el cardenal, el rechazo de la liturgia tradicional y de los valores morales católicos representa un intento de distanciar a la Iglesia de sus raíces divinas, poniendo ya no a Dios en el centro del culto, sino de la sensibilidad del hombre moderno. Sarra sostiene que esta desviación conduce a una erosión de la fe auténtica, reemplazada por una adhesión a valores seculares. Durante un discurso en el Instituto Napa, en Estados Unidos, el cardenal denunció enérgicamente estos intentos de romper con el pasado glorioso de la Iglesia, atribuyendo a la Iglesia la responsabilidad de diversos males en el mundo que en realidad no le conciernen. Destacó cómo el rechazo de la liturgia tradicional está vinculado a la deserción de Europa del cristianismo, con un abandono gradual de la fe que ha acompañado las reformas litúrgicas de las últimas décadas. Sarra describió esta forma de ateísmo práctico como una situación en la que Dios es marginado, no negado explícitamente, sino relegado a un papel marginal en la vida diaria y el culto. Señaló que esta mentalidad también ha penetrado en la propia Iglesia, como lo demuestra el rechazo de la moral católica tradicional y de la forma tradicional de la liturgia católica. Este fenómeno, según el cardenal, no representa una simple oposición intelectual a Dios, sino una acción que reduce la centralidad de Dios en el culto y en la vida moral, reemplazándola por una cosmovisión centrada en el hombre y sus necesidades modernas. El cardenal vinculó la crisis de fe en Europa con las reformas litúrgicas posteriores al Vaticano II, diciendo que el caos litúrgico que siguió a la reforma alienó a muchos fieles. Citó ejemplos como las misas de John Danvers en Estados Unidos, fenómeno emblemático de una liturgia que, según él, ha perdido su significado sagrado y trascendente. También criticó la cesión de terreno de la Iglesia a la política secular, con el Papa Pablo VI abandonando la tiara papal como símbolo de renuncia a la autoridad de la Iglesia sobre asuntos temporales. Sarra ve esto como un síntoma de un problema más profundo, una forma de ateísmo práctico donde la religión se reduce a una cuestión de sensibilidad cultural en lugar de una relación viva con lo divino. Advirtió que este enfoque conduce a una visión distorsionada de la Iglesia y su misión, donde la tradición y la continuidad se sacrifican en nombre de la modernidad y el cambio.
Durante su discurso, Sara enfatizó que esta forma de ateísmo práctico no es una simple teorización, sino una realidad concreta que se manifiesta en la forma en que se vive y percibe a la Iglesia hoy. Subrayó que el rechazo de la misa en latín y, más en general, de la liturgia tradicional, contribuyó a la secularización de Europa. Según el cardenal, esto provocó una pérdida de la santidad del culto y hizo que la Iglesia fuera menos reconocible como lugar de encuentro con lo divino. Observó que la liturgia tradicional no es simplemente una serie de ritos y ceremonias, sino una forma de vivir la fe que pone a Dios en el centro. Por tanto, su supresión tuvo efectos devastadores en la vida espiritual de los fieles, muchos de los cuales abandonaron la práctica religiosa. Sara instó a los fieles a resistir estas tendencias y redescubrir la riqueza de la tradición litúrgica y doctrinal de la Iglesia. El cardenal también vinculó el rechazo de la moral católica tradicional a la misma raíz del ateísmo práctico. Según Sara, abandonar los principios morales que han guiado a la Iglesia durante siglos equivale a un rechazo implícito de la presencia de Dios en la vida humana. Criticó a quienes buscan reformar la moralidad de la Iglesia para alinearla con los valores seculares contemporáneos, afirmando que tales reformas distorsionan la enseñanza auténtica de la Iglesia y debilitan su autoridad. Otro aspecto que llamó la atención el cardenal es el lenguaje utilizado por algunos miembros de la Iglesia que promueven una Iglesia sinodal. Sara observó que la forma en que estos obispos hablan de una nueva Iglesia refleja una idea de ruptura con el pasado, como si fuera necesario construir una Iglesia nueva y diferente para satisfacer las necesidades modernas. Esta visión, según el cardenal, es profundamente errónea porque ignora la continuidad de la tradición y el carácter inmutable del depositum fidei, el depósito de la fe. Denunció que este impulso hacia una nueva Iglesia va acompañado a menudo de un rechazo de las formas tradicionales de culto y de los principios morales establecidos, y advirtió que esto podría conducir a una crisis aún más profunda en la Iglesia. Insta a los responsables eclesiásticos a resistir esta tentación y a mantener firmemente el rumbo marcado por la tradición, sin ceder a las modas del momento. Sara concluyó su discurso con una invitación a la oración y a la vigilancia, subrayando que cada creyente tiene la responsabilidad de defender la fe auténtica y trabajar por la renovación espiritual de la Iglesia. Animó a todos a permanecer firmes en la fe, incluso ante las dificultades, y a tratar siempre de vivir según las enseñanzas de Cristo y de su Iglesia. Sara pidió un retorno a la verdadera esencia de la fe católica, invitando a los fieles a mantener viva la tradición litúrgica y moral que siempre ha definido a la Iglesia. Enfatizó que solo a través de la fidelidad incondicional a la doctrina y la liturgia tradicionales puede la Iglesia esperar resistir las presiones seculares y continuar siendo una luz guía en el mundo. ¿Qué piensas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.